Bueno, antes de comenzar el mensaje, quiero contarles por qué no estuvimos hace 8 días. Nuestros pastores de Canadá nos estuvieron reemplazando. Imagínense que estamos cumpliendo este mes 32 años de casados. Entonces, Dios nos regaló un viaje aquí dentro de nuestro país a los que conocen una isla que se llama San Andrés. Y nos fuimos de celebración de nuestro aniversario. Y en esta isla hay muchos planes por hacer. Se alquilan carros para darle la vuelta a la isla. También se conocen muchos los lugares para hacer snorkel. Y estando en un lugar de estos, en una isla, en la tarde, ya de regreso en el vehículo que habíamos alquilado, me empezó a mí un dolor como en la garganta, una molestia en la garganta, un malestar. Y llegamos al hotel, yo empecé a hacer mis remedios caseros. Mas sin embargo, al día siguiente las cosas fueron empeorando. No mejoraban, sino por el contrario. Me estaba doliendo más pasar saliva. Tomé algunas pastillas, pero las cosas no mejoraban. Ya regresando a casa, las cosas se iban poniendo un poco más complejas. Y estaba una noche que no podía dormir, estaba muy mal. Entonces empecé a orar. Y ahí el Espíritu Santo me mostró. Le dije, Señor, ¿qué pasó? El Espíritu Santo me dijo, te descuidaste. No lavé el snorkel con el que estábamos ingresando al agua. Y resulta que el día anterior habíamos estado en el mar, también lo había usado, pero no lo lavé porque había que desinfectarlo, porque cuando se deja un día para otro con agua de mar, lo que pasa es que esto tiene muchas bacterias y yo pues obviamente me metí el snorkel a la boca y pues metí bacterias a mi cuerpo. Ahí empezó este malestar. Obviamente me tocó buscar médico para que me dieran un diagnóstico y me recetaran medicamentos. Necesitaba un tratamiento. Por eso, a raíz de esta situación, le he puesto el título a este mensaje: El peligro del descuido. Y muchos de nosotros hemos visto accidentes de tránsito por un descuido, un pequeño sueño, lo que llamamos un microsueño. ¿Cuántas cosas han pasado por un pequeño descuido? Bueno, y nos preguntamos, ¿pero por qué nos descuidamos? ¿Qué pasa? Uno, lo que me pasó a mí, por confiados, nos confiamos de que las cosas están bien, de que todo marcha bien, pero en esa confianza es donde nosotros cometemos errores. El afán de la vida, todo es urgente, pero de pronto le damos más prioridad a lo pasajero, pero no a lo importante. También nosotros descuidamos nuestra vida por el cansancio. A veces nos dormimos y no podemos orar, no tenemos fortaleza para levantarnos. A un joven, si ustedes recuerdan, está en la Biblia, un joven llamado Eutico. El hombre se descuidó mientras Pablo hablaba y quedó dormido, y pobrecito, tuvo consecuencias. Eso está en Hechos 29. Dice, como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó dormido profundamente y se cayó desde el tercer piso y murió. Para tranquilidad de ustedes, quiero decirles que en el capítulo siguiente, en el versículo 10, hubo una manifestación del poder de Dios a través de Pablo. Vino, lo abrazó y él resucitó. Aquí el Señor quiso mostrar su poder. Así que como cristianos podemos caer en el descuido espiritual. Podemos descuidar nuestra relación con Dios. Poco a poco nos vamos alejando. Le vamos cogiendo pereza y viene el desánimo. Y es ahí donde el enemigo empieza a actuar. Entonces lo primero que quiero que anotemos ahí en nuestra libreta es que el enemigo viene a intentar movernos de posición, no física, sino él quiere mover nuestro corazón, que nuestra vida espiritual pase a un segundo plano. Aquí empezamos a perder la pasión, el primer amor por Dios.
Comienza de pronto la gente a desanimarnos, a decirnos, pero es que todo el tiempo allá en esa iglesia, en esos grupos. Mira que desde que te convertiste te has vuelto una persona aburrida. Ya no hacemos planes. Esas son estrategias del diablo. Quiere que nosotros complazcamos a todo el mundo, y ahí es donde viene a enredarnos hasta que lo logra. Logra que desenfocarnos. Dios quiere que le dediquemos tiempo a nuestro trabajo, a nuestro estudio, que seamos responsables. Pero también Él quiere que nosotros le dediquemos un tiempo especial a nuestra familia, pero sobre todo a nuestra relación con Dios. Y tal vez nosotros nos hemos acostumbrado a una frase muy conocida que dice, no tengo tiempo. Y cuando pensamos en un personaje de la Biblia, en el rey David, lo primero que se nos viene a la mente es, ¿quién fue este personaje? ¿Qué fue lo que él hizo? Y para mí, el rey David, cuando se me viene a la mente, digo, no, es ese hombre que peleó con un león y con un oso. Él derribó a un gigante, fue un guerrero poderoso, conquistó a muchos enemigos. También fue un gran líder de hombres, fue un constructor, porque él estableció la ciudad de David. Sus enemigos que le temían. Fue uno de los más grandes reyes del mundo antiguo y un guerrero de guerreros. También fue un hombre conforme al corazón de Dios y con un corazón tierno hacia Dios, tanto que él escribió muchos de los salmos. Él mismo se definió como el cantor de himnos de Israel. En fin, fue un hombre lleno de virtudes, de dones, un hombre que marcó la diferencia. Pero, aquí viene un pero, el enemigo conocía cuál era su punto débil y él conocía cuáles eran esas grietas que él tenía en su vida y se aprovechó para moverlo de posición. La palabra en 2 de Samuel 11 del 1 al 5 dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Cuando Dios nos encomienda algo, no tenemos por qué poner a otro. David tenía que ir a la guerra. Dice la palabra ahí que en esa época todos los líderes en época de primavera salían a la guerra, pero él no fue. Así que cuando el Señor nos da una orden, debemos que cumplirla. Hay días que tal vez no queremos levantarnos para recibir una palabra que nos edifique. La carne nos dice, ¿eso para qué va a aprender ese computador? Otro tema más. O si de pronto estamos sirviendo, de pronto nos dice, pero otra vez lo mismo. No, mire, hoy les digo algo, lo que hagamos, lo que Dios nos mande a hacer, hagámoslo de corazón, porque es para Dios y no para los hombres. No te muevas por cualquier cosa, por lo que alguien te diga o haga, porque Dios nos puso ahí. Es ahí donde Dios nos puso. Dios nos dice, tu recompensa viene de mí y no de los hombres. Así que el Señor hoy nos está hablando y nos dice que tengamos cuidado, porque el descuido nos puede desenfocar. David descuidó al mirar. Él debió tener dominio propio. Los frutos del Espíritu Santo se le durmieron.
y pensar que ella no le pertenecía. Pero él se lo permitió. Él estaba acostumbrado de que todo lo que deseaba lo conseguía, no importaba a qué precio. Y así es el enemigo. A veces nos acostumbramos a todo lo que deseamos y lo conseguimos por encima de lo que sea. Y el diablo nos puede decir, mira, es esto tuyo, cógelo. Podemos estar siendo tentados, cógelo, eso nadie se va a dar cuenta, nadie se va a enterar. Tenemos que tener cuidado, porque todo lo que el diablo ofrece, ojo con esto, viene envenenado. El enemigo nos puede traer ofertas llamativas, pero ¿con qué propósito? Para alejarnos de Dios. De pronto nos sale un trabajo llamativo, pero nos va a quitar el tiempo con nuestra familia, con Dios. Yo te voy a decir algo en esta mañana. Lo que es de Dios te acerca a Dios. Si es algo que te aleja de Dios, te voy a decir algo. Suelta eso. Suéltalo. Porque es mejor tener una buena relación con Dios que tener cosas materiales. ¿Por qué? Porque es mejor tener el poder de Dios con nosotros, la presencia suya. ¿Y qué le pasó a David? Lo que él quería, lo deseaba, lo quería tener. Eso es peligroso. Suena feo, pero yo puedo tener todo lo que quiero. Es que hay cosas que no me convienen, yo no puedo tener todo lo que se me antoja. La palabra dice en Proverbios 14:16 que el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. También la palabra dice Pablo en 1 Corintios 10:23 que todo me es lícito, pero no todo me conviene. El descuido espiritual viene cuando ya no adoramos, cuando ya no leemos, cuando ya no oramos. Esta semana el Señor nos confrontó con mi esposa. Nos habíamos descuidado en nuestra relación con Dios cuando oramos en pareja. Y Dios nos llevó a madrugar con mi esposa, a interceder por nuestros hijos. En esta semana comenzamos a levantarnos temprano los dos, a guerrear un par de horas por nuestros hijos, por el ministerio. Tal vez nos habíamos descuidado con los hijos. Y eso a veces nos pasa, nos cuesta leer la palabra. Tal vez no ponemos atención al mensaje. ¿Y esto qué pasa? Trae consecuencias. Pero hoy el Señor nos dice, despiértate, despiértate, porque están pasando muchas cosas en el mundo. El Señor necesita que estemos despiertos, que estemos atentos, porque el enemigo quiere venir por nuestros hijos, quiere venir por nuestras vidas, por nuestras finanzas. El mundo hoy nos atrae y nos seduce. Pero ¿qué dice la palabra en Santiago 4:4? ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo les convierte en enemigos de Dios? Les repito, dice ahí, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y a veces nos llaman la atención las cosas de este mundo, y eso nos vuelve que egocéntricos. Y nos hace pensar que tenemos el derecho de obtener todo lo que podamos ver, todo lo que podamos tocar, imaginar. Y eso crea en nosotros un orgullo, es el deseo de tener más y más y más de lo que necesitamos. ¿Por qué qué? Porque queremos estar satisfechos. Eso nos damos cuenta de que las atracciones del mundo no son nada más que sustitutos de mala calidad en comparación con todo lo que Dios nos da. Eso es lo que hace el enemigo, mostrarnos en este mundo atracciones, cosas que nos van a ir apartando poco a poco de tener una relación con Dios. Un trabajo, un estudio, ¿qué cosas están haciendo que el enemigo tenga derecho sobre mi vida y me mueva de lugar? Lo segundo es que debemos conocer las causas del descuido espiritual. ¿Cuáles son esas causas? A mí me tocó llamar al médico a casa para que me hiciera un chequeo de mi garganta. Y él debía valorarme y recetarme los remedios adecuados para que yo me mejorara. ¿Sabes?
Un buen médico, no solamente debe conocer la patología o los síntomas que revelan una enfermedad en particular. Un médico también debe conocer las causas que lo producen. Un ejemplo, si un paciente tiene colesterol alto, no basta con medicarlo. Seguramente tendrá que, no sé, variar sus hábitos alimenticios, dejar de comer grasa, dulces, pan, ¿sí? O de pronto, si es un problema del estómago, nos van a dar un medicamento, pero también nos van a cuidarnos y a tomar caldito de pollo. Entonces, lo mismo ocurre en el mundo espiritual. No basta con saber cuáles son los síntomas que pueden estar revelando el inicio, ojo, de un proceso de decadencia espiritual, de un proceso de descuido espiritual. Debemos conocer también cuáles son las causas que lo provocan. Mire lo que dice 2 de Corintios 13:5. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Increíble, pero la palabra nos manda que nos examinemos ¿qué? A nosotros mismos. No solo para estar seguros de que en verdad somos cristianos, somos creyentes, sino también para conocer el estado en que se encuentra nuestra alma delante de Dios, nuestro corazón. Así como nos sometemos a un examen físico, el Señor nos pide que nos sometamos a un examen espiritual. Espiritual. Y entonces ahí sí sabremos que como cristianos, si somos realmente cristianos de verdad o no. Si estamos haciendo todo lo posible para acercarnos más a Dios o nos estamos alejando de Él. Miren, yo les cuento algo y me da dolor en mi corazón. Personas cercanas que han llegado al ministerio y que Dios ha trabajado en sus vidas, en sus corazones, han restaurado. Personas que Dios lo levantó de una enfermedad. Hemos visto el poder de Dios en unas familias donde el Señor restauró sus finanzas. ¿Y qué pasó? Poco a poco sacaron disculpas. Es que los viernes hay muchos planes, es que los viernes tenemos que ir a una cena, es que los viernes, y no volvieron al grupo de parejas, se alejaron poco a poco del ministerio de Dios. Eso duele. ¿Por qué? Porque se dejaron embolatar por el enemigo. Aquí es donde nosotros tenemos que revisar nuestra vida que está pasando. Dice la palabra en 1 Corintios 11:28, por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Cuando nosotros cada mes hacemos nuestra reunión y participamos de la cena del Señor, Dios nos pide que antes de participar de la cena debemos ponernos a cuentas con el Señor. Debemos examinar nuestro corazón. Pero yo pienso que no es el único momento en el que deberíamos hacer ese chequeo médico espiritual. Eso es de todos los días. Mirémonos todos los días. Les decía, hay momentos que quizás no quisiéramos orar. Hay momentos en que estamos tan mal que, yo como para qué oro. El Señor ya ni me escucha, mire cómo estoy. Las cosas no se han dado. Nos coge el sueño, nos da pereza. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es levantarnos y empezar a declarar el Salmo 103 que dice, alaba alma mía al Señor, que todo mi ser te alabe con todo mi corazón, que no nos olvidemos de las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, porque Él perdonó nuestros pecados, porque Él sanó nuestras enfermedades. Es ahí donde debemos nosotros obligarnos a que nuestro espíritu alabe, que nuestro espíritu ore. Es una señal de agradecimiento con Dios por todo lo que ha hecho. Debemos obligarnos. Miren, yo por disciplina estoy yendo al gimnasio todos los días para cuidar mi salud. Y les confieso, hay días que yo no me quisiera levantar, que me arruncho otro poquito y digo, 10 minuticos más. Como que hoy no quiero ir al gimnasio.
pero yo no me descuido porque esto es disciplina. Si dejo de ir un día, seguramente voy a empezar a dejar de ir. Así que tengo que doblegar esta carne y levantarme y me pongo mi ropa adecuada y salgo todos los días para el gimnasio. Debemos evitar ese descuido que nos lleva a apartarnos de Dios sin darnos cuenta. Esa es una advertencia que nos da el Señor a través de la palabra en Hebreos 2:1. Dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Hay algo importante y es que la salvación es algo seguro. Todos la tenemos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero lo que quiero decir es que no debemos ser ligeros y descuidados espiritualmente. Hay veces que hasta que nos pasa algo es cuando despertamos espiritualmente, hasta que viene una situación. Más bien se trata es de una posesión muy valiosa que Dios pone en nuestras manos, que debemos ocuparnos de nuestra vida cristiana con temor y temblor. Es que miremos lo importante que es esto, la vida cristiana. Dios nos ha apartado, nos ha elegido a cada uno con un propósito. Tenemos una posesión muy valiosa en nuestras manos que se llama Jesucristo. Mire, hoy en día están pasando muchas cosas en el mundo. Estamos al borde de una guerra mundial. Hay enfermedades. Estamos pasando un momento difícil en Latinoamérica. Pero cuando yo tengo esa posición valiosa, el Señor hace la diferencia con nosotros, sus hijos. Dios va a estar con nosotros. Dice la palabra que aunque guerra se levante contra mí, no temerá mi corazón. Que aunque un ejército campe contra mí, yo estaré confiado. Eso pasa. Miren lo que dice la palabra en Filipenses 2:12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Una de las cosas que debemos hacer es esa dependencia del Espíritu Santo de Dios. Empecemos a eliminar esas causas que nos pueden llevar a caer en ese proceso de declinación espiritual. Pensemos cuáles son esos pasos que nos conducen hacia ese estado de decadencia. Vigilemos. El Señor nos dice, guardemos nuestro corazón. En Proverbios 4:23 lo dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todos sabemos que el corazón es una parte muy importante, es vital en nuestro cuerpo, en nuestra vida física. Cuando el corazón deja de latir, ¿qué pasa? Como decía Jorgito allá, nos morimos, ¿cierto? Así que podemos decir que cuidar el corazón es cuidar la misma vida. Por lo mismo podemos decir de la vida espiritual. Cuando la palabra habla del corazón, lo habla en un sentido metafórico. Como dice en Proverbios 4:23, no se está refiriendo a ese órgano que tenemos en el cuerpo físico, sino más bien habla de la facultad del alma, donde reside nuestro entendimiento, nuestra voluntad, nuestros afectos. Por eso dice ahí que del corazón mana la vida. Pues obviamente es allí donde surgen acciones, donde se aloja nuestro entendimiento, donde residen nuestros afectos. Por eso el Señor nos manda que guardemos nuestro corazón. Es allí donde se anida también el pecado, la santidad por un lado, pero también el pecado. Y lo dice Mateo 12:35, que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. ¿Saben cuál es el problema? Es que puede ser que aún queden en nosotros residuos de ese descuido. Puede haber en nosotros grietas. Pensemos cuál es mi debilidad, cuáles son esas grietas, ese deseo de pecar. Por eso debemos examinar nuestro corazón con calma.
ya que nos puede llevar de alguna manera a pecar. Miremos nuestro corazón, qué grieta tenemos. Vigilemos de cerca nuestro corazón. Y eso pasa como un creyente cuando se descuida su corazón. Es lo mismo, yo lo pongo como ejemplo con un huerto o con un jardín. Cuando no cuidamos un jardín, ¿qué pasa? Empiezan a brotar hierbas malas. Esas malas hierbas no solo afectan el jardín, sino que se consumen toda la fuerza y el vigor de las plantas que se han sembrado y empiezan a ponerse feitas. Entonces, ¿yo qué pasa? Yo, por ejemplo, mantengo quitando, arrancando esos pasticos que le salen a mis matas, porque si no, que las consumen, las ahogan. Así que Dios a nosotros, sus hijos, ha implantado esa vitamina que son los frutos del Espíritu Santo en nuestro corazón. Esa fe, el amor, la esperanza, la mansedumbre, la humildad, el dominio propio. Pero a medida que dejemos que nuestro corazón se descuide, esos frutos van a comenzar a debilitarse. Y en esa medida nos vamos debilitando en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, sometamos cada pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Rindamos cuentas. Hablemos con nuestro mentor. Oremos. Levantémonos a orar. Es tiempo de levantarnos con nuestra pareja, los casados, a orar, a interceder, a guerrear por nuestros hijos. Ayunemos. Estamos en un tiempo donde tenemos que, como hijos de Dios, marcar la diferencia. Tenemos que levantarnos en este tiempo a guerrear nuestros trabajos, nuestros hogares. No es casualidad que Pablo use la expresión llevar cautivo esos pensamientos, porque eso es un lenguaje de guerra, de violencia. Y es que no es nada fácil llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, porque son dardos que el enemigo ha puesto ahí en nuestra mente. Y eso es una tarea complicada. Por otro lado, Dios bendijo a José. ¿Por qué? Porque nunca descuidó su vida espiritual y no pecó. Tenemos que ver que José no descuidó su vida a pesar de ser tentado. Recordemos que él fue tentado por la esposa de Potifar y él no quiso pecar. ¿El qué pasó? Salió huyendo y Dios lo bendijo de gran manera. Si nosotros nos dormimos espiritualmente, ¿qué va a pasar? Viene el enemigo y nos destruye. Nos destruye. Revisemos cómo está nuestro corazón. ¿Qué hay ahí? ¿Será que me llaman la atención y por el hecho de que me llamen la atención entonces voy a salir corriendo a la primera? ¿O un jefe viene y me exhorta porque estoy haciendo las cosas mal y entonces tengo que renunciar inmediatamente? No podemos permitir que caigamos en ese error. Revisemos qué hay en nuestro corazón. O a veces pretendemos que Dios nos bendiga, pero de pronto salimos corriendo de la casa y no oramos, o simplemente vamos por la calle orando diciendo: Señor, bendíceme en este día, es que llevo mucha prisa, perdóname porque no oré. Y siempre de pronto andamos corriendo. Es como si le diéramos lugar al enemigo. La palabra lo dice en Efesios 4:27. No demos lugar al diablo. El Señor quiere que nadie se duerma. Él quiere que permanezcamos despiertos para que no nos pase lo que les pasó a las 10 vírgenes. Pues 5 se durmieron y otras 5 se fueron con su esposo. O que nos pase lo que le pasó al joven Eutico, ¿no? Que en vez de oír la predicación se quedó dormido. Y muchas veces muchos de nosotros venimos a la reunión, de pronto nos ponemos a pensar en qué vamos a hacer hoy de almuerzo. Nos ponemos a pensar: qué rico unos frijolitos con garra. Y se nos distrae la mente y se nos va la imaginación y no ponemos atención, o nos quedamos simplemente dormidos y nos perdemos la oportunidad de escuchar una palabra que nos va a animar, a consolar, a hacer crecer. Entonces no podemos darle oportunidad que el enemigo venga y nos
duerma espiritualmente, despertémonos espiritualmente, quitémonos ese letargo espiritual, pidámosle al Señor que nos ayude, examinemos cómo está nuestro corazón, qué hay allí, qué pasa, por qué me cuesta orar, por qué me cuesta leer la palabra, por qué me cuesta perdonar, por qué me cuesta hacer un ayuno, qué hay en mi corazón, qué grietas hay en mi vida, para que yo le dé oportunidad al enemigo y de que me sacuda. Vamos a pedirle al Señor, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios y le vamos a decir que nos ayude a guardar nuestras vidas y a no caer en ese descuido espiritual, en ese letargo espiritual. Les invito a que cerremos los ojos y vamos a orar.